En el marco del Congreso Bolivariano de los Pueblos, del Bicentenario de la Batalla de Carabobo, hoy vamos a trabajar liderazgo bolivariano y oratoria en el tema de la formación de líderes y lideresas. Permiso para retirarme el tapaboca para comenzar a desarrollar cada una de estas ideas. Primero agradecer a la Comisión Bicentenaria, el área de formación, considerando que uno de los elementos claves para nuestros líderes en cada uno de los sectores del Partido Socialista Unido de Venezuela ha venido considerando, hay áreas muy sensibles y muy puntuales. Hoy vamos a desarrollar el liderazgo, el concepto de liderazgo. Hay múltiples conceptos de liderazgo, pero en el caso venezolano y en la experiencia venezolana nosotros tenemos referentes. Esos referentes podemos ubicarlos tanto en el siglo XVIII, XIX, XX y en lo que va del XXI para comenzar a entender lo que representa la conjugación de hombres y mujeres aglutinados alrededor de ideas, de proyectos y de procesos, por ende. Usted como militante de este proceso, usted como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, y es para el consejo de este Congreso de vital importancia entender dos elementos y dos aspectos. El primero es que el líder se forma, y esa es una de las viejas propuestas, de los viejos mandatos que en Venezuela y en el mundo se han venido estilizando. Cuando nosotros vemos a algún camarada en cualquier lugar del mundo o de los países que nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer y de entender la referencia teórica, podemos hablar de la experiencia cubana, de la experiencia iraní, de la experiencia en Corea del Norte o de la propia República Popular de China, asumimos y entendemos que el liderazgo es la conjugación y la sumatoria de un elemento visto como un proceso conceptual, teórico y práctico, donde un hombre o una mujer militante de ese partido termina adquiriendo mediante un proceso de formación sistemático una serie de ideas, de cualidades y un elemento conceptual para ser desarrollado en su gestión de gobierno. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, la experiencia china, para ser militante del Partido Comunista Chino debe haber recibido un proceso de formación arduo en distintas áreas del conocimiento que lo ponen a ese sujeto, hombre o mujer, como un ser capaz de llevar y de desarrollar todas las enterezas, conceptos, ideas del partido y del propósito del partido. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la experiencia venezolana de liderazgo y oratoria, obviamente en el siglo XX, finales del XX y comienzos del XXI, tiene nombre y apellido, y es precisamente el fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela, que encarna en la figura de Hugo Chávez Frías. En Hugo Chávez Frías encontramos varios elementos, y aquí es uno de donde hoy me quiero detener. Es la conjugación de liderazgo con carisma. Carisma encontrado y definido por uno de los teóricos, por ejemplo, como Max Weber, donde nos señala que el liderazgo, la oratoria y el impulso político tiene un referente en la conjugación de el líder carismático dotado de un cuerpo específico, de espíritu, como elementos sobrenaturales. Para Sergio Landini, un investigador argentino, amigo de la Revolución Bolivariana, califica a la figura de Hugo Chávez Frías como un superdotado emocionalmente. Y cuando decimos un superdotado emocionalmente, fue ese ser, que pudiéramos tomar la referencia en la mitología griega, que pasó del heroísmo a la tragedia en un corto tiempo. Pero en la figura de Hugo Chávez encontramos cómo se amalgamaron esos elementos para encontrar dos cosas. El potencial de ser humano, entendiendo el potencial como el sistema de valores, todo lo que es el elemento axiológico, pero con un elemento claramente definido,
y cuando decimos un elemento claramente definido en Hugo Chávez, tiene que ver con el sistema de valores anclados a dos cosas: el ideario bolivariano y la conjugación del presente, como lo dice István Mesaros, la carga del tiempo histórico. Y en la carga del tiempo histórico Hugo Chávez supo desdoblar dos cosas. Entendió el momento donde vivía, finales del siglo XX, comienzos del XXI, enfrentó y asumió el contexto de asedio en el cual la República Bolivariana, desde el proceso de independencia, o antes, desde el proceso de decadencia de la colonia, secundado por el proceso de independencia, hasta nuestros días, lo que pudiéramos denominar en las ciencias sociales, para algunos la edad moderna o la modernidad, como ese ser que venía a encarnar las reivindicaciones sociohistóricas de un elemento, que era el eje político o geopolítico asumido desde la República Bolivariana de Venezuela. Usted como militante de este partido, todos en la conjugación de la militancia, asumimos dos tareas. Primero, que el liderazgo no es mera especulación. El liderazgo es un elemento en el cual hay que trabajar durante un periodo de años, en algunos de los casos definidos, como un proceso continuo, como lo dice nuestro historiador Armando Rojas, como un proceso continuo para amalgamar un hombre y una mujer que, si bien es cierto, no se define la edad para iniciar la formación, luego tampoco hay fecha de culminación. Pero ese liderazgo acompañado, como lo decíamos en la figura de Hugo Chávez, de un elemento que, según Max Weber, como lo es el carisma, para asumirse en unas características físicas, espirituales, conceptuales, que por ende pudieran estar al servicio de una causa superior, como es el caso de lograr o pretender la mayor suma de felicidad posible en una gestión de gobierno. Y usted como militante, usted como hombre o mujer que en estos momentos asume una tarea de conducción, bien sea de un club, de una OVC, de un instituto, de un ministerio, debe entender que hay elementos que hay que cuidar. Elementos que hay que cuidar porque lo van a poner y a desnudar sobre la luz pública. Uno es el primer elemento definido también como Lev Semenovich Vygotsky, ese psicólogo ruso que aportó a la causa de la humanidad dos cosas. Para Vygotsky decía que el pensamiento es la expresión sublime de la formación educativa, pero agregaba Vygotsky, el pensamiento y el lenguaje van de la mano. Es decir, cuando usted está expresando en una asamblea, en una intervención, en un medio de comunicación o simplemente hablando con sus compañeros del barrio, de la comuna, de ese sector social al cual usted pertenece, no está más que haciendo referencia a la expresión del lenguaje y el pensamiento, como lo definía Vygotsky. Y ese liderazgo que usted asume, que se le otorga, que construye colectivamente, viene a tener un elemento clave en el desarrollo de esa gestión. Primero, dos cosas. El primero, que usted está siendo evaluado como líder o como lideresa. Y el segundo, que su formación es sometida a los más altos rigores desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista sociocrítico, sobre dos elementos. Primero, el desarrollo del plan de gobierno. En este caso en Venezuela, nosotros todos nos asumimos como desarrolladores y protectores de lo que se contiene en nuestro libro sagrado, en este caso la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y posteriormente ese liderazgo se desdobla en instrumentos como el Plan de la Patria, claramente definido, ampliamente debatido, científicamente elaborado con toda la rigurosidad, para poner de manifiesto dos cosas: que ese líder o esa lideresa encarna, pudiéramos decir, la sumatoria del ideario bolivariano, de la conjugación del tiempo presente, como lo dice István Mesaros, esa carga del tiempo histórico,
para demostrar dos cosas: que ciertamente usted está siendo la bandera, la punta de lanza o la vanguardia del proyecto bolivariano. Y aquí hay que conjugar dos elementos. Precisamente en la arena política donde estamos, pues efectivamente nosotros no estamos solos y nos diferenciamos de nuestro rival, por así llamarlo, en la arena política, que es el pensamiento de derecha. Eso pone de manifiesto dos cosas dentro del liderazgo. Primero, que nos caracterizan otros elementos, nos inspiran otros conceptos, porque es precisamente lo contenido en el proyecto político de la bandera del socialismo, claramente venezolano, aclimatado, tropicalizado, pudiéramos desdoblarlo, donde pues otorga una serie de particularidades. Si bien es cierta la República Bolivariana en el elemento geohistórico, geopolítico, forma y tiene un peso específico en la geopolítica mundial, es precisamente en el liderazgo de Hugo Chávez lo que le viene a decir a nosotros como militantes del partido: aquí hay mucho por estudiar y hay mucho por entender. Y en el mucho por estudiar y en el mucho por entender, para tratarlo de hacerlo lo más escatológicamente posible, lo más claro, lo más sencillo, es que hay que estudiar. Y hay que estudiar primero nuestro proceso sociohistórico, de dónde venimos, cómo nos formamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y aquí hay que denunciar permanentemente hoy que el pueblo venezolano, en la era bolivariana de este siglo, ha estado permanentemente sometido a varios elementos. Primero, amenazando la vida humana. Cuando se priva del derecho a la salud, a la educación, no es más que la privación del derecho humano más elemental, concebido desde esa lógica del pensamiento occidental. Pero es precisamente el elemento crítico encontrado y desdoblado en las ideas bolivarianas, tomados de todo el conjunto de próceres. Por eso es importante enmarcar que en el bicentenario de la batalla de Carabobo es precisamente la concreción de la sumatoria de liderazgos en ese momento de una gesta militar sin nombre, con rostro, con apellido, pero encarnando procesos colectivos. De ahí la importancia y el vigor de ese pensamiento bolivariano asumido hoy en el liderazgo. Usted se preguntará, el bicentenario, cuando empezamos a hacer el conteo matemático de los 200 años, pues encontraremos que 200 años dentro de la historia o de la historiografía, pues es muy poco, o pudiéramos decir que apenas vienen a revestir elementos para el análisis. Es decir, hoy todavía estamos desmontando, y aquí pudiéramos comenzar a exponer la idea de desmontar todo lo que huele a colonia, ¿sí? Ir hacia la búsqueda del pensamiento post-neocolonial, desmontar todos esos elementos que aún siguen estando presentes. Pero no perdamos de vista, apenas esto es un elemento. Cuando hablamos de liderazgo y ese liderazgo asumido, usted hoy, que nos encontramos en este medio, ese liderazgo político que usted ha venido fraguando, hay varias tesis que lo inspiran. Hay una tesis dentro de la pedagogía, una teoría que sustenta que esos hombres y mujeres que hoy asumen el liderazgo no es más que producto del sistema educativo. En el caso venezolano, la experiencia de lo que nosotros consideramos es precisamente un sistema donde el reconocimiento del talento y las capacidades se pone a flor de piel. Cuando ya nosotros comenzamos a darle matiz y color, y le ponemos, en este caso, el rojo, la pasión, que es uno de los elementos estéticos que nos ha caracterizado en la era bolivariana y que el cual de manera cobarde siempre ha sido atacado, nos pone de manifiesto que es precisamente el elemento patriota desde nuestra gesta de independencia a nuestros días, lo que viene a tener esa fuerza y esa carga histórica, como lo dice Mesaro. Pero el personaje central o modélico que nosotros tenemos como referencia en Venezuela,
y en el mundo, porque tuvo repercusiones, aún sigue teniendo repercusiones, es en la figura de liderazgo de Hugo Rafael Chávez Frías, como ese sujeto de carne y hueso, ese sujeto que pensaba como usted, que pensaba como yo, que sentía, que se indignaba y que dijo y que fue capaz de decirle al mundo, sin importar la instancia, el espacio o el lugar donde estuviese, que había que denunciar dos cosas. Primero, la hegemonía del imperio estadounidense, y segundo, que las condiciones sociales bajo el modelo del capital como organización no son posibles porque amenazan de forma directa a la vida y por ende a la humanidad. Ese modelo teórico en el cual Hugo Chávez terminó asumiendo ese liderazgo viene a representar para nosotros como militantes del partido un elemento que hay que seguir profundizando. Apenas en la creación del Instituto de Estudios o el Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez, lo que nos está trazando son las primeras pinceladas para descubrir la profundidad de un pensamiento contrahegemónico, un pensamiento antiimperialista y un pensamiento que pone en el centro del debate los intereses y los valores nacionales. Y todo ese conjunto de elementos elaborados, finamente estructurados, vienen a dejarnos como reto hoy y todo este tiempo que el liderazgo, repito, un concepto encontrado en Hugo Chávez, es la sumatoria de vivencias, de experiencias y de procesos educativos que pueden estar estructurados o no para tener un líder o una lideresa bolivariana en el marco del partido. Quiero avanzar en otra idea que pudiéramos no dejar de lado. Ciertamente hoy los medios, como estamos utilizando esto, nos exponen a mostrar ideas. Hoy hay un ambiente y un contexto muy desarrollado, muy elaborado, que para algunos teóricos de la comunicación denominan las redes 3.0, 2.0, indistintamente, pero que ciertamente es la lucha, es el debate, es el teatro de operaciones donde los liderazgos se ponen de manifiesto por dos cosas. Primero, por las ideas, tercero, por el contenido y cuarto, por el análisis que se le da a una determinada situación social, un hecho, un suceso o un acontecimiento. Pudiéramos mencionar cualquiera de las redes, la que sea de su preferencia, pero en todas, hoy vemos que la escena política, desde el caso venezolano, termina copando un protagonismo determinante. No es casual que, por ejemplo, en la red Twitter, o Twitter, como usted mejor lo prefiera, está diseñada para marcar tendencias. Y cuando decimos para marcar tendencias dentro del liderazgo y dentro de la comunicación política, es precisamente ideas que se exponen, en unos casos creemos que se imponen, para poner durante 24 horas, a pensar, entre comillas, a opinar, entre comillas, en unos casos donde la verdad, la posverdad y lo que pudiéramos encontrar como elementos de juicio quedan de manifiesto. Si nosotros pudiésemos revisar una cuenta oficial, encontraremos que en el caso, por ejemplo, de la del presidente de la República, Nicolás Maduro, expresa permanentemente las ideas del gobierno, pero también expresa ideas de un sentir, de un proyecto al cual nosotros nos inscribimos, ideas a los cuales suscribimos y que fácilmente nosotros pudiésemos responder en un plano. Ahora, en el plano de la comunicación política, nosotros tenemos que tener pues, la estructura muy básica. El argumento para debatir esa idea que se nos quiere imponer y el contraargumento como elemento para el desarrollo de esa idea. Hoy, uno de los elementos y herramientas que se dejan ver en esas redes son las llamadas fake news, que en definición serían noticias falsas. En nuestro idioma castellano podemos encontrar una palabra hasta simpática, como lo es una paparruchada, ¿verdad? Que viene a decir que es falso lo que se afirma, pero sobre ese andar nosotros estamos. Ahora, ¿dónde nosotros no podemos fingir la realidad? En el barrio. ¿Dónde no podemos fingir la realidad ni la militancia? En el club.
en mi VC, en mi reunión del partido. ¿Por qué? Porque ahí nos ponemos todos los militantes a asumir. Aquí pudiéramos estar profundizando en varias ideas. La primera, que esa militancia, en el caso de nosotros, del Partido Socialista Unido de Venezuela, están claramente definidas en nuestros estatutos, que las ideas y que la estructura de participación es totalmente amplia, plural, diversa, enmarcada en principios fundamentales. Primero, la Constitución; segundo, el plan de la patria; y tercero, pudiéramos abordar como elemento conceptual todo lo que nos dejó el ideario del legado de una gestión con nombre y apellido, como lo fue Hugo Chávez. Otra de las ideas que nosotros pudiésemos estar profundizando, que es clave para nosotros como líderes, y ustedes como lideresas, y toda esa experiencia que se viene desarrollando en el partido, con escuelas de cuadro, con ciclos de formación, con liderazgo político, tiene que ver con dotar elementos de oratoria, dotar elementos de escritura, dotar con elementos para el ejercicio del pensamiento. Y aquí quiero hacer énfasis. ¿Cuál pensamiento? No, precisamente es el pensamiento crítico. Esa escuela, ¿verdad?, de asumir y entender que lo que está socialmente hay que transformarlo, que asumir y entender que lo que está en la realidad, o ese constructo que nosotros denominamos realidad, no es más que una expresión encontrada en el pensamiento occidental. Obviamente, hoy, estas ideas que vamos a encontrar en este material audiovisual es precisamente para dejar el debate abierto. El debate abierto en una idea y en una concepción de lo que hemos denominado pensamiento crítico, para asumir y entender que lo que está allá afuera como gestión de gobierno tiene varias cualidades y varias características. Primero, que debe estar enmarcado en 5 referentes, y así lo hemos dicho en el marco del liderazgo. Usted empiece a sospechar cuando uno de nuestros líderes, en su desarrollo discursivo, en su oratoria o en su texto escrito, no tenga presente elementos como pueblo, como socialismo, como poder popular, como emancipación, como antiimperialismo. Usted empiece a sospechar. ¿Por qué? Porque es precisamente el producto de que está desarraigado, no está en conexión con nuestro pueblo. Ciertamente las condiciones que hoy tenemos en pleno 2021 no se parecen absolutamente nada a las que tuvimos ni en el 2020, ni el 19, ni el 18, y todo lo que pudiéramos regresar. Son precisamente las agudizaciones de ese asedio por parte, en este caso, del gobierno de los Estados Unidos, al cual denunciamos permanentemente como el sistema feroz de agresión a nuestro pueblo, nosotros, no solo a Venezuela, sino a países hermanos como Corea, como China, como Irán, como la propia Cuba, y nosotros permanentemente tenemos que utilizar este espacio para que sirva de denuncia. Y que sirva de denuncia porque ese contexto nos ha asediado, nos viene privando de bienes elementales, en el caso de alimentos y medicina, para precisamente preservar. Ahora, es una vieja táctica política, es un viejo modelo. Veamos lo que ha resistido Cuba, veamos lo que ha resistido Irán, veamos lo que ha resistido China o la propia Corea del Norte, para entender que en medio del asedio y en medio del bloqueo han ido o han pretendido que con eso van a amilanar o asustar la convicción de nuestros pueblos. No, al contrario, ha reforzado el elemento de defensa a los valores nacionales en cada uno de los territorios, ha reforzado el elemento de convicción de esa raíz, y en el caso venezolano, asumiendo y entendiendo, el ideario bolivariano, que es precisamente lo que nos sostiene, lo que nos permite decirle al mundo: aquí hay un pueblo erguido, aquí hay un pueblo consciente, aquí hay un pueblo capaz de superar todas las adversidades, porque es precisamente en la conducción del liderazgo y la sabiduría de esos hombres y mujeres
repetimos, desde Hugo Chávez hasta Nicolás Maduro, pero pasando por cada uno de todos los cuadros del partido que han tenido esa tarea en algún momento. Y eso hay que destacarlo, eso hay que profundizarlo para poder seguir avanzando, revisar y encontrar que las condiciones del 2021 nos llevan, nos enmarcan, nos centran a que nosotros tenemos, primero por un elemento metodológico, tenemos un derrotero, tenemos una hoja de guía, que en este caso es el Plan de la Patria, pero que además tenemos una constitución como un instrumento jurídico que nos sostiene y que es capaz de ajustarse a las condiciones y situaciones de vida. El concepto que ha sido transversal en nuestros líderes tiene que ver con el elemento de la comunicación política. Es decir, todos los elementos que nosotros producimos, entregamos, publicamos o manifestamos tienen precisamente ese contenido. Y por ende, todo lo que salga de la raíz bolivariana, todo lo que salga del gobierno socialista, es sometido a la rigurosidad científica, a la rigurosidad de la realidad para conjugarse. Ciertamente hay ataques, ciertamente hay elementos que nos descubren y que nos ponen de manifiesto. En esta primera parte del concepto de oratoria, liderazgo y comunicación política, quiero que nos centremos precisamente en esos elementos que nos han venido centrando. Dijimos en la primera parte que la oratoria y el liderazgo son elementos fundamentales para que usted, que nos está viendo, asuma la responsabilidad sociohistórica del tiempo que nos toca vivir. Hay elementos claves que lo van a caracterizar y hay elementos claves que lo van a definir a la hora de poder mostrarse en su tema de gestión. Por ejemplo, no podemos concebir que un liderazgo nuestro bolivariano tenga deslices, tenga errores tan notables a la hora de escribir, a la hora de expresarse oralmente o a la hora de manifestarse. Y no porque no los pueda cometer, obviamente somos seres humanos y estamos expuestos a ese rigor. Pero en errores conceptuales, confundir imperialismo con antiimperialismo, confundir hegemonía contra, valga la redundancia, contra la contrahegemonía, confundir el enemigo de clase, confundir el sistema y la estructuración de lucha de clases, confundir la construcción de sistema económico, de sistema de salud, pues no nos los podemos permitir. Es precisamente ese enfoque el que nos va a permitir afianzar en que nuestros líderes y lideresas tienen mucho por decir, tienen mucho por mostrar. Y aquí pudiéramos hacer varios ejercicios dentro de la comunicación política. Hoy en estas plataformas que nosotros encontramos vía web, vía online o simplemente vía interacción, encontramos errores comunes que nosotros no deberíamos estar usando. Ejemplo, hemos visto que algunos casos para referirse a colectivos, a personas, cometen un error con mucha singularidad, que es este. Y es una expresión que no cabe en el idioma castellano. Habemos. Habemos no existe simplemente porque es una conjugación del verbo estar en pasado. Y pudiéramos mencionar otro. Hubieron, han, tenían, habían. Esas sutilezas del lenguaje no nos pueden ocurrir. Nosotros siempre llamamos a la reflexión. Ahora, esa reflexión consciente producto de la lectura y el ejercicio cognitivo, ejercicio que nos va a permitir precisamente no cometer esa especie de desliz. Nosotros tenemos en nuestra historia, pudiéramos decir, elementos que nos caracterizan y nos iluminan, en el caso nuestro, de lo que es el maestro Simón Rodríguez, uno de los venezolanos más insignes que va a perdurar varios siglos. Las ideas y pensamientos y obras del maestro Simón Rodríguez precisamente vienen a sostener varios conceptos. Primero, el de la escuela pública. Segundo,
en que la elaboración y la adquisición de los códigos escritos, como dicen los lingüistas, es precisamente producto de un sistema escolar. Y repito, usted como lideresa, usted como líder, no puede cometer esos deslices a la hora de expresarse oralmente o de la escritura. Y precisamente es para nuestra tarea de formación interés fundamental que nuestros líderes no caigan permanentemente en esa tentación. Otro de los elementos que pudiéramos nosotros encontrar en el discurso, en el texto, tiene que ver con lo que apunta a tener ambigüedades, tener una desnutrición léxica, por así llamarla, errores de puntuación, errores de sintaxis, impropiedades del lenguaje, utilización de términos en otros idiomas, o simplemente errores que no caben en la expresión oral. Es preocupación nuestra que usted como líder tenga esos elementos bien claros, los haga consciente y se asuma en su proceso de formación. Hoy en Venezuela tenemos tanto la oferta pública formal como esta oferta de formación en otros espacios, en otros contextos, que permanentemente lo están llamando es a la reflexión de decir, epa, la cosa es seria, yo necesito estar siempre en sintonía, yo necesito estar siempre en el uso de los medios, por ejemplo, a la hora de tomar el micrófono, el tema del manejo de los escenarios, el tema de los contextos, pues obedecen a la conjugación, como lo dije al principio, de varios elementos. Vygotsky, y cito también, para ir cerrando, Vygotsky centraba que la inteligencia era la expresión de la conjugación de varios elementos cognitivos y desarrolló una teoría que aún sigue vigente, que tiene que ver con lo que denominamos, o denominó Vygotsky, nosotros lo estudiamos, las zonas de desarrollo próximo. Las zonas de desarrollo próximo no son más que gráficamente como un individuo, usted, una líder o una lideresa, producto de su acumulado histórico, de su historia de vida, de su biografía, de su experiencia, ha tenido la posibilidad de poderse enriquecer, de poderse conjugar y de poder cultivar en el área de la formación todos esos elementos teóricos. Para Vygotsky y para nuestros líderes, de los más pequeños, por eso es que la experiencia cubana, con lo que ellos denominan los pioneritos, esos pequeños militantes del partido, es una tarea sine qua non. Y por eso aquí el Partido Socialista Unido de Venezuela ha hecho énfasis siempre, desde Hugo Chávez, con insistir en que nuestros líderes y lideresas tienen que vivir, asumir, graduar y elevar siempre la capacidad de análisis, del pensamiento crítico y de la gestión. Cuando nosotros centramos esos elementos, tenemos a un hombre o una mujer apegado a los tres principios, a la Constitución, en el caso nuestro, al Plan de la Patria, y tercero, a la conjugación de los elementos en asedio de guerra. Y este es un elemento ya para el cierre. Las condiciones de guerra que nosotros vivimos, para algunos teóricos, de guerra no convencional, de guerra invisible pero con efectos reales, es lo que nosotros debemos tener en cuenta. No vamos nunca a tener condiciones ideales producto de las banderas que hemos asumido en la arena política. Obviamente para el imperio estadounidense resultamos profundamente incómodos, resultamos profundamente enemigos de su ideal, de lo que ellos denominan su American On Life, ¿verdad? Ese estado de bienestar de cosas ficticio que nos han mostrado permanentemente y sobre el cual yo tengo que comenzar a desmontar esa lógica o lo que algunos teóricos denominan comenzar a transitar en el pensamiento decolonial y centrarnos en un pensamiento más nuestro, más venezolano, más tropicalizado, asumiendo y entendiendo que la República Bolivariana en los distintos territorios tiene cualidades, pero tenemos intereses comunes. Y no perder de vista nunca lo que hoy vivimos como elementos, y lo estoy dejando para el cierre. El ataque frontal a la República Bolivariana de Venezuela
teóricamente el Pentágono como el centro de poder, la CIA como el ente ejecutor y el gobierno de los Estados Unidos centró en tres elementos que son, o lo que ellos creen que nos van a hacer retroceder. El ataque a nuestra moneda, con el llamado dólar criminal, el ataque al precio del petróleo, asumiendo y entendiendo que Venezuela era uno de los líderes de la venta de crudo a nivel mundial, y tercero, el robo descarado a nuestras reservas económicas. Ellos han conjugado y han concentrado todo el esfuerzo y han intentado trasladar a la arena política esa conquista. Precisamente nosotros hoy tenemos elementos conceptuales de liderazgo, de oratoria y de pensamiento que nos ubican y nos expresan en dos cosas. La revolución bolivariana y socialista es concebida como un proceso continuo donde hombres y mujeres como usted asumen diariamente la batalla y la defensa. Y tercero, que las generaciones que vienen, que están creciendo y que se forman en nuestras aulas, en nuestros barrios, en nuestros campos, en nuestras comunas, en nuestros caseríos, asumen y entienden que es una lucha por la vida como el elemento principal y conceptual de lo que nos va a unir para responder al legado de Hugo Chávez Frías de tener una patria sólida, consolidada y en sintonía con el resto de los pueblos de América Latina y el Caribe. Hoy, en el cierre de este primer conversatorio, hemos estado dejando preguntas a lo largo de esta intervención, claves, conceptos claves, para seguir avanzando en la construcción de ese pensamiento crítico, seguir avanzando en la construcción de ese liderazgo bolivariano y chavista, con elementos de oratoria, de escritura, como expresión en el ejercicio del liderazgo. Para el cierre de este primer módulo, quien les habló, Edwin Chirinos Duque, profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela.